Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo: «Suéltame, que llega la aurora». Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó: «Jacob». Le replicó: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob, a su vez, preguntó: «Dime tu nombre». Respondió: «¿Por qué me preguntas mi nombre?». Y le bendijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y a quienes nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera. Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de épocas lejanas, nos cuenta historias en las que podemos reflejar nuestra vida. Nel ciclo dei patriarchi troviamo anche quella di un uomo que aveva fatto della En el ciclo de los patriarcas encontramos también la de un hombre que había hecho de la sagacidad su mejor cualidad, Il Jacob. racconto biblico ci parla del difficile rapporto che Giacobbe El aveva relato con suo bíblico fratello nos habla de la Esaú. difícil relación que Jacob tenía con su hermano Tra Esaú. loro c'è rivalità Desde pequeños hay e non rivalidad sarà entre mai ellos superata in y seguito. nunca la superarán. Giacobbe è il secondogenito, Jacob es el segundo hijo, erano gemellini. eran gemelos, Con l'inganno riesce pero a mediante carpire engaños al padre Isacco consigue arrebatar a la su padre Isaac benedizione la e il bendición dono della y el primogenitura. don de la primogenitura. È solo la prima di una Es solo lunga el serie primero de di una larga astuzie serie de di ardides cui questo de uomo los que este hombre, spregiudicato è sin capace. escrúpulos, es Che il capaz. nome Giacobbe Incluso el nombre, significa Jacob, qualcosa di significa sa algo muoversi de non algo como para direttamente, moverse, no directamente. significa quella scaltrezza nel Significa muoversi, como lograr ser astuto, costretto a fuggire lontano obligado dal a huir fratello lejos de su nella sua hermano. vita, pare riuscire Parece in tener ogni éxito impresa, en cada gesto de su è vida. abile negli affari, Es hábil en los si negocios, arricchisce molto, se enriquece mucho, diventando proprietario di un gregge convirtiéndose enorme. en propietario de un rebaño Con enorme. tenacia e pazienza Con riesce a tenacidad y sposare la più paciencia, bella delle figlie del consigue Labano, casarse con la hija más hermosa di de cui Labán, era veramente innamorato. de la que estaba realmente enamorado. Giacobbe, Jacob, diremmo con linguaggio moderno, diríamos con lenguaje è un moderno, uomo che si è fatto da solo, es un hombre que se ha hecho a sí con mismo, ingegno, con ingenio, la scaltrezza, con riesce astucia, a conquistare es tutto capaz ciò de che conquistar desidera. todo lo que desea. Gli manca qualcosa? Le falta algo, Gli manca il rapporto le vivo falta con le proprie la radici. relación viva con las E raíces. un giorno sente il Y richiamo un di día casa siente la della sua necesidad, antica patria, la llamada del hogar de su dove antigua avo- patria, ancora vive- donde vive- dove todavía, ancora viveva Esaù, donde todavía vivía il Esaú, fratello con cui sempre era stato in el hermano pessimo con el que rapporto. siempre había mantenido una pésima relación. Giacobbe parte e Jacob compie un parte lungo viaggio con y una lleva a cabo un carovana largo numerosa di viaje persone con una e caravana animali numerosa de finché personas arriva y all'ultima animales tappa, hasta que llega a al la torrente última etapa, Jabbok. al vado de Jabbok. Qui il libro della Genesi ci offre una pagina memorabile. Aquí el libro del Génesis nos Racconta che il ofrece una patriarca, página memorable. dopo aver fatto Relata que el patriarca, attraversare il después de haber corrente a hecho tutta la atravesar sua el gente río, e a toda su tutti i gente bestiami che y a todo el aveva, ganado, rimane da solo se queda sulla solo sponda en la straniera orilla extranjera e pensa che cosa lo y attende per il piensa, domani. ¿qué lo espera para el mañana?
¿qué atteggiamento ¿Qué assumerà suo actitud tomará fratello su hermano Esaú, al quale aveva rubato la al que le primogenitura? había robado la primogenitura? La mente di La Giacobbe mente de Jacob è un turbinio es di una pensieri, turbina de e pensamientos. mentre si fa buio Y mientras all'improvviso, oscurece uno de repente, sconosciuto lo un afferra e desconocido lo comincia a aferra lottare con y lui. comienza a luchar con él. Il catechismo spiega El la catecismo tradizione explica, spirituale della Chiesa ha la tradición visto in questo espiritual de la Iglesia ha racconto tomado de il este simbolo relato della el símbolo preghiera de la oración come combattimento como un della combate de la fede fe e y una vittoria della victoria de la perseverancia. perseverancia. Giacobbe lottò per Jacob tutta la notte, luchó senza durante mai toda la lasciare noche, la sin presa soltar del suo nunca a su avversario. oponente. Alla fine viene vinto, Al final es colpito vencido, dal suo rivale golpeado por su al rival nervio sciatico, en el nervio e ciático. da allora sarà zoppo per Y tutta la desde vita. entonces será cojo para toda la vida. Quel misterioso lottatore chiede il Aquel nome al misterioso patriarca luchador pregunta el e nombre gli al dice: non ti patriarca chiamerai y più le dice, Giacobbe, en ma adelante no te Israele. llamarás Jacob, sino Non Israel. sarai mai l'uomo che No cammina serás così, más el hombre que camina diretto. con Gli astucia, cambia il sino nome, gli cambia la derecho. vita, gli cambia Le cambia el l'atteggiamento. nombre, la vida, le cambia la actitud. Ti chiamerai Israele Te perché llamarás hai combattuto con Israel Dio porque has sido e con fuerte gli contra uomini Dios y e contra hai los hombres vinto. y le has vencido. Allora anche Giacobbe chiede Entonces all'altro: también svelami il Jacob tuo pregunta nome. al otro, dime por Quello favor non tu glielo nombre. rivela, Aquel ma no in se lo compenso revela, lo benedice. pero en compensación lo E Giacobbe bendice. capisce di Y aver Jacob incontrato Dio entiende faccia a que ha faccia. encontrado a Dios cara a cara. Lottare con Dio, Luchar con Dios. una metafora della preghiera. Una metáfora de la oración. Altre volte Giacobbe si era Otras mostrato veces capace Jacob se había di mostrado dialogare capaz con de Dio, dialogar con Dios, di sentirlo come de presenza sentirlo amica como e una vicina, presencia amiga y cercana. ma in quella notte Pero en attraverso esa una lotta che noche, si a través de una protrae lucha que duró mucho a tiempo lungo e che lo vede quasi y que soccombere, casi lo vio il sucumbir, patriarca esce cambiato. el patriarca salió Cambiare il cambiado. nome, cambiare il modo Le di cambió vivere, el nombre, el modo de cambiare vivir, la le personalità. cambió la Esce personalidad. cambiato. Sale cambiado. Per una volta Pero una non è vez, più padrone della situazione. por una vez ya no es dueño de la La sua situación. scaltrezza non serve. Su astucia no sirve. Non è più l'uomo stratega, Ya no es el hombre calcolatore. estratega y calculador. Dio lo riporta alla sua verità di mortale che Dios lo trema devuelve a su verdad e de ha morar, paura. que tiembla Che Giacobbe nella lotta aveva y que paura. tiene miedo. Per una volta Giacobbe Por una non vez, ha Jacob altro da no presentare tiene a otra Dio cosa que che presentar la a sua Dios que su fragilità fragilidad e la sua y su impotenza, impotencia anche i suoi peccati. y también sus pecados. Ed è questo Giacobbe Y a es este ricevere Jacob da Dio el que recibe de Dios benedizione, la bendición, con la quale con la entra cual zoppicando entra cojeando nella terra promessa, en la tierra prometida, vulnerabile e vulnerable vulnerato, y vulnerado, ma con il cuore pero con el nuovo. corazón nuevo. Una volta sentì dire a un uomo Hace algún anziano, tiempo escuché a un hombre anciano, cristiano, un buen cristiano, peccatore, pero pecador, che aveva tanta fiducia in Dio que tenía tanta confianza en Dios e diceva: y decía, Dio mi aiuterà, non Dios mi me lascerà da ayudará, solo. no me dejará solo. Entrerò in paradiso. Yo Zoppicando, entraré ma en el entrerò. paraíso, aunque sea cojeando, pero entraré. Prima era uno sicuro di Antes sé, era confidava alguien que nella estaba propria seguro de sí mismo, era un uomo confiaba en impermeabile su alla propia grazia, sagacidad, era un hombre refrattario impermeable alla a la gracia, misericordia. refractario a la Non conosceva misericordia. cosa fosse la misericordia. Era lui. Él no conocía la Chi misericordia. sono io? Era Non él aveva y bisogno yo di y nada más. misericordia, No tenía sentiva. necesidad de la misericordia, así Ma sentía Dio ha él. salvato Pero ciò Dios che era perduto. salvó lo que Le ha estaba fatto perdido. capire che Le era hizo entender limitato, que era era un limitado, peccatore, que era pecador, che aveva bisogno di que misericordia. tenía Salvo. necesidad de la misericordia y del amor. Tutti quanti noi Todos abbiamo un nosotros appuntamento tenemos nella una notte cita en la con noche Dio, con Dios. nella notte della nostra vita, Es en la noche de nelle nuestra vida, tante notti de della las nostra tantas vita. noches de nuestra vida.
momentos oscuros de pecados, momentos de desorientación. Y ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos sorprenderá en el momento en que no nos lo esperamos, en el que nos encontraremos realmente solos. En esa misma noche, combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser solo pobres hombres. Me permito de decir pobrecillos. Pero precisamente entonces, en que me siento realmente un pobrecillo, no deberemos temer, porque en ese momento Dios nos dará un nombre nuevo que contiene el sentido de toda nuestra vida. Nos va a cambiar el corazón y nos dará la bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una bella invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo hacerlo, porque nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Señor, tú me conoces. Cada uno de nosotros así dice: Señor, tú me conoces. Cámbiame. Esa es la invitación del Santo Padre a cada uno de nosotros, y así ha concluido ahora su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, seguimos la catequesis sobre la oración y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo, y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Dios lo bendiga.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a mal. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.